Pero para esto hemos invitado al doctor Miguel Valverde, que él es epidemiólogo, justamente por el hecho de que queremos saber de qué se trata, cómo se trata y sobre todo para calmar a la población, ya que con la pandemia del COVID-19 anda muy susceptible, entonces saber que existe el hongo negro y está presente en Bolivia, bueno, los pone peor. Así que le damos la cordial bienvenida a doctor Valverde. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido a Rapidísimo. Muy buenos días, estimados amigos de ATV Radio. Sí, en realidad la mucormucosis, que es el nombre correcto de la enfermedad, es una enfermedad de extensión mundial, es decir, que se encuentra en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, más allá de ser de extensión mundial, felizmente su frecuencia es muy bajita. Es por eso que no estamos muy habituados a hacer un registro de los casos de mucormicosis en el país, por ejemplo, y ahora está tomando un poco más de importancia, sobre todo por los hallazgos que se ha tenido en el tratamiento por el COVID, en el mal tratamiento. La población tiene que estar tranquila porque en realidad este hongo, ¿no? es un agente que de por sí no es patógeno, o sea, vive con nosotros, ¿no? Es un hongo que lo podemos encontrar, por decir, en la tierra, lo podemos encontrar en los excrementos, en la madera, en sustancias que estén en descomposición, sustancias orgánicas, por ejemplo, como un pan guardado. ¿Quién no ha visto un pan guardado que de pronto empieza a motearse negro? Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces, precisamente ese es el hongo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes ataca? Ese es el problema. O sea, ¿quiénes están más condicionados a desarrollar enfermedad? Y esas son las personas que tienen problemas de carácter inmunológico. Exacto. Mire, la mayoría de las personas con las que me ha tocado conversar me dicen, pero no, es que a la persona que le da COVID-19 le sale el hongo negro después. No, le digo, mira, según lo que yo tengo entendido, no es así. Esto es un hongo que está presente en el aire, en el medio ambiente, con nosotros desde hace mucho, antes que la COVID-19. Incluso como usted decía, en las frutas, en las verduras que empiezan a descomponerse, que está en el suelo, está en el estiércol de los animales, ¿no es cierto? Entonces, no se alarmen, no se asusten. Sí, y en realidad esta asociación, no tanto con el COVID, sino con el tratamiento para el COVID-19, es una expresión del mal sistema sanitario que tenemos, ¿no? Vemos que en la India el sistema sanitario es totalmente deficiente, la gente no vive en un sistema de igualdad, no hay oportunidad para el tratamiento, no hay una uniformidad en el tratamiento para el COVID y lamentablemente en Bolivia pasa lo mismo. No hay protocolos muy adecuados para el tratamiento, hay el abuso de corticoides. Si usted revisa, desde el año pasado insisten inclusive que la población consuma dexametasona, por ejemplo, como parte del tratamiento para el COVID, ¿no? Y esta asociación de dexametasona más inmunosupresores como el tocilizumab que se utiliza en terapia intensiva puede aumentar la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, en la asociación de COVID y mucormucosis va ligado al mal desempeño del sistema de salud y también a la falta de protocolos adecuados para el tratamiento de los pacientes. Perfecto. Doctor, entonces usted me está confirmando que el uso y abuso de los corticoides pueden traer como consecuencia el hongo negro en un paciente, ya que le baja el sistema inmune, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sobre todo a dosis muy altas, dosis prolongadas, y es por eso que los pacientes que utilizan corticoides siempre tienen que ser supervisados. Más, ojo, si son diabéticos, ¿no? La diabetes es la enfermedad número 1 que se asocia a mucormucosis, más si desarrollan cetoacidosis. Si un paciente ha desarrollado cetoacidosis, tiene mayor probabilidad. Los procedimientos invasivos, el uso de catéteres, por ejemplo, si no están hechos bajo los regímenes estrictos de asepsia, pueden estar contaminados y también desarrollar la enfermedad. Claro, ¿no? Pero felizmente la casuística es muy baja. Si encontramos mucormucosis va a ser de manera accidental, no es que estamos desarrollando una nueva epidemia. Exacto, es que sí, se está confundiendo como consecuencia de la COVID el hongo negro, ¿no es cierto?
Hemos hablado de pacientes diabéticos, obviamente que tienen su sistema inmunológico un poco deprimido, pero entonces en este caso también son susceptibles de adquirirlo, supongo las personas con VIH-Sida, las personas enfermas de cáncer. ¿Quiénes más, doctor? Sí, se asocia a desnutrición y hay un hallazgo muy importante. Se asocia también a personas que consumen mucho hierro. Es por eso que el uso de vitaminas, entre comillas, y el uso de suplementos sin supervisión médica también es peligroso. Este hongo tiene mucha aceptación por el hierro, ¿no? Facilita su reproducción. Es un hongo que se desarrolla a partir de los 37 grados centígrados. Es por eso que se siente muy cómodo cuando ya invade nuestro sistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y también el cuidado en las actividades. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pueden tener mayor contaminación con el virus? Las personas que trabajan en contaminación, por ejemplo, en construcción, ¿no? Por ejemplo, están tratando de bajar un muro, están haciendo la reparación de paredes, y más si son construcciones antiguas, estas construcciones pueden contener estas esporas, ¿no? Y si no tienen la protección respiratoria adecuada, pueden inhalar las esporas y desarrollar enfermedad. ¿No? Es por eso que inclusive conociendo el tipo de actividad que tiene el paciente, nosotros podemos hacer la prevención necesaria. Entonces, doctor, comentémosle a la gente que nos escucha en estos momentos, ¿cómo podemos prevenir el hongo negro? Teniendo o no COVID, porque usted lo ha aclarado muy bien, este hongo está con nosotros desde hace muchísimo tiempo más atrás, como limpiándonos bien las manos, tener una adecuada limpieza en el hogar, eliminando las cosas que están en descomposición. ¿Cómo nos podemos cuidar y evitar el hongo negro? Primero es tener ambientes correctamente ventilados, ¿no? Se ha recomendado, por ejemplo, de que cuando nosotros colocamos estructuras, qué sé yo, un refrigerador o cualquier otra cosa, tiene que haber un espacio para que exista ventilación, ¿no? O sea, no podemos pegar las cosas a la pared. Eso genera que se produzcan más hongos. Si hay una ventilación adecuada en el ambiente, hay espacios entre las estructuras de manera adecuada, no va a haber la probabilidad que desarrollemos la enfermedad. Segundo, o sea, tener una adecuada nutrición. La mucormucosis también se asocia a desnutrición, es por eso que ha golpeado muy fuerte a la India. Entonces, si nosotros mantenemos una nutrición adecuada, no va a haber ningún problema. El uso de protección respiratoria cuando estoy en situaciones de contaminación. Por ejemplo, utilizo abono para mis plantas, es mejor utilizar una mascarilla, ¿no? Perfecto. Cosa que así evito accidentalmente inhalar. Cuando voy a hacer reparaciones a las paredes, por ejemplo, de la misma manera. Es por eso que insistimos que las personas que trabajan en construcción, en reparación, tienen que utilizar protección respiratoria. No se necesitan muchas medidas extremas para el cuidado y para evitar la enfermedad. Las personas que tienen que tener cuidado, pero sobre todo riguroso en el control médico, son sobre todo los diabéticos y las personas que desarrollan problemas de inmunodeficiencia, como VIH, cáncer, el cáncer sobre todo de tipo hematológico, ¿no? Personas que van a ser sometidas a trasplantes y mucho cuidado también con las personas que ya tienen desnutrición severa, ¿no? Sobre todo niños, que tenemos que controlarlos muy bien. Es por eso que la mucormucosis va muy ligada de la calidad del servicio de salud. Si nosotros no detectamos a tiempo estos problemas de base, ¿no?, es muy probable que después nos sorprenda la mucormucosis. Perfecto, doctor. Otra pregunta, igual para tranquilidad de nuestra población. En caso de que se llegue a contraer este hongo, ¿existe tratamiento médico para tratar esta enfermedad al que uno puede acceder y bueno, en determinado momento llegar a ya no tener esta enfermedad? Porque igual las personas, como hay mucha desinformación lamentablemente en nuestro país y hacemos caso de los fakes que nos llegan a través de las redes, se anda comentando por ahí que no existe tratamiento efectivo para el hongo negro. Coméntenos eso, doctor, por favor. Ya, en realidad existe tratamiento, pero de la misma manera que el COVID-19, el tratamiento tiene que ser oportuno. Se ha determinado de que si yo tardo 5 o 6 días en hacer el diagnóstico y tratar al paciente, la probabilidad de muerte supera el 50%.
¿no? Si llega a la fase diseminada, prácticamente la probabilidad de muerte es el 90%. Es una enfermedad con altísima mortalidad. Es por eso de que la identificación de la enfermedad se tiene que hacer de manera temprana, ¿no? El tratamiento es combinado, es decir, no solamente es dar el tratamiento específico para el hongo, que normalmente es la anfotericina B, un medicamento que felizmente lo tenemos en Bolivia, ¿no? Sino el otro pilar es controlar la enfermedad de base. O sea, si un diabético descompensado desarrolla la enfermedad, lo primero es compensar al paciente diabético. Y una vez compensado, ya podemos, ¿qué se llama?, darle un mejor pronóstico. O sea, va paralelo. Lastimosamente, a veces la enfermedad es tan invasiva que necesita corrección quirúrgica, no solamente cutánea, porque deja lesiones cutáneas muy severas, sino algunas veces algunas cirugías en algunos órganos, ¿no? Pulmón, que se llama colon, estómago, etcétera. Es un hongo muy invasivo. Ingresa por cualquier vía respiratoria, vía intestinal, vía cutánea, vía hematógena. Es por eso que el primer paso es la determinación temprana. Tengo un paciente con factores de riesgo, desnutrido, diabético, con tratamiento para cáncer, VIH, tengo que tener mucho más cuidado e identificarlo. Es fácil de identificarlo, felizmente, simplemente se hace un cultivo micológico o simplemente la visualización directa del virus. O sea, no se pierde mucho tiempo en identificar. Y ante la sospecha es mejor tratar. Exacto, a eso iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo saber si portamos este hongo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo darnos cuenta para justamente esta identificación temprana? Ya, el primer paso es que tienen que hacer seguimiento con su médico si tienen enfermedades de base para que les ayude a identificar. La forma más común, por ejemplo, es la forma sino-orbital cerebral, que se llama. O sea, significa que primero ingresa por la nariz, luego se extiende al sector suborbitario hasta llegar al cerebro. Entonces, al inicio comienza como una sinusitis cualquiera. Hay dolor en los pómulos o hay dolor en la frente, ¿no? Puede haber algo de secreción porque se asocia a infecciones bacterianas más. Y de esta sinusitis normal, entre comillas, de pronto empieza a haber dolor retroocular, dolor detrás de los ojos. Cuando hay esa sensación, el paciente tiene que acudir inmediatamente al médico para que lo examine. Lo otro son las lesiones cutáneas, que son más fáciles de identificar, ¿no? Las lesiones cutáneas sobre todo se dan cuando hay heridas, soluciones de continuidad, ¿no? Se ha asociado inclusive a mordeduras de arañas, por ejemplo, pero más en sitios tropicales, ¿no? La herida se infecta y tiene un color violáceo, ¿no? Son unas costritas violetas, el color es muy típico y luego empieza a motearse. Entonces, esas heridas tienen que llamar mucho la atención. Y los otros casos son un poquito más raros, ¿no? Por ejemplo, la patología pulmonar tiene que estar muy asociada a problemas inmunológicos muy severos, ¿no? Donde el paciente, de tener tos, inmediatamente empieza a expulsar sangre. O sea, son síntomas muy inespecíficos que se pueden mezclar con cualquier otra enfermedad. Por eso el pilar es, primero, identificar factores de riesgo. No todos van a desarrollar mucormucosis, ¿no? Tú no vas a desarrollar, no tienes problemas inmunológicos. Por eso, tranquilamente caminas por un parque, no tienes miedo, por ejemplo, de ningún tipo de aerosol que contengan estas esporas. Pero vuelvo a repetir, pacientes con diabetes sobre todo, más si son descompensados, si no controlan su enfermedad, si no llevan de manera adecuada su tratamiento, ¿no? Son pacientes totalmente desordenados. Pacientes con cáncer, pacientes con VIH, tienen que tener mucho cuidado. Es por eso que va muy ligado del brazo del médico. El paciente por sí solo no puede identificar si tiene mucormucosis. El médico le tiene que ayudar. Y es por eso que insistimos que el sistema sanitario tiene que ser muy fortalecido para poder identificar no solamente la mucormucosis, sino todas las enfermedades, incluyendo el COVID-19. Un COVID-19 diagnosticado y tratado a tiempo evita mortalidad, evita terapia intensiva, evita internación. No, te lo digo porque yo trato pacientes, entonces de esa manera nosotros evitamos saturar nuestro sistema sanitario. Es compromiso de todos. Perfecto, le agradezco muchísimo, doctor, de verdad, porque hay muchas cuestionantes, muchas interrogantes referente a este tema. Nos deja más tranquilos, obviamente, saber que existe tratamiento, saber cuáles son los síntomas, a qué personas están más en riesgo de
de contraer este hongo, cómo podemos cuidarnos, ¿verdad? Porque todos andan alarmados, ya están tan asustados con la COVID-19 que ahora el hecho de saber la presencia del hongo negro los ha alarmado un poquito más. En serio, muchísimas gracias porque esta entrevista sé que les ha traído un poquito más de tranquilidad a todos los que la están escuchando. Recordarles a todas las personas, esta entrevista va a estar en nuestras redes sociales, la entrevista con el doctor epidemiólogo Miguel Valverde, donde se está hablando del hongo negro para que usted pueda saber, conocer más de esta enfermedad y pueda tranquilizarse. Doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, le agradezco también por su sapiencia y bueno, a cuidarse, ¿no? A seguir cuidándonos. Muchas gracias a ti por abrirme las puertas de ATV Radio y simplemente que la población esté tranquila, cuide su alimentación, viva sanamente, ¿no? Acuda al médico y simplemente entre todos podemos controlar cualquier enfermedad. Así es, doctor. Muchísimas gracias, bendiciones y le agradezco por, obviamente, la labor que usted lleva adelante. Sabemos que nuestros médicos son el pilar fundamental en estos momentos para combatir no solo la pandemia, sino cualquier tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo saben, si usted quiere saber cómo puede prevenir el hongo negro, necesita ventilar más los ambientes. El doctor ha hablado específicamente igual de el refrigerador, mantener un poquito separado de la pared. Tenemos que tener una nutrición adecuada, ojo, para tener buenas defensas. Tenemos que tener algún tipo de protección respiratoria en caso de que usted vaya a estar en contacto con abono para sus plantitas. Ahora, si usted tiene una enfermedad de base, diabetes, cáncer, estamos hablando del VIH-Sida también, o si tiene algún tipo de desnutrición, tiene que tener más cuidado, ir donde su médico para prevenir este tipo de enfermedad. Así que tranquilicémonos, esto no es tan serio como lo están pintando en estos momentos en algunos lugares de las redes sociales. Hay tratamiento, obviamente, con una identificación temprana adecuada de su médico, tiene solución. Así que nos quedamos más tranquilos. Vámonos a un corte, son las 10 de la mañana con 23 minutos. Enseguida volvemos con más de Rapidísimo.